Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y medio y un hilo indicado para aguja de crochet de 2 milímetros y medio. Bueno, monas, como siempre vamos a comenzar dejando una hebra de un palmo. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a trabajar un número de cadenetas que sea múltiplo de 7 más 3, ¿vale? Entonces yo trabajaré 21 más 3, 24 cadenetas. Una vez que tenemos nuestras 24 cadenetas, cojo hebra y voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la cuarta voy a introducir mi aguja y a trabajar mi segundo punto alto, porque estas cadenetas de aquí cuentan como el primero, ¿vale? Y voy a hacer toda mi vuelta con puntos altos, un punto alto en cada cadeneta. Bueno, fijaos, vamos a empezar a ya meternos en lo importante. Vamos a ver. Vamos a ir trabajando vuelta a vuelta con los cambios de color, pero sin cortar las hebras, ¿vale? Entonces, por un lado vamos a tener que ir arrastrando las hebras y ese lado será nuestro revés, ¿vale? Entonces yo, para cerrar, por ejemplo, esta vuelta, ya termino por ahora con el rojo, pero lo voy a dejar en espera. Lo que haré será, fijaos, hago un poquito grande esto, ¿vale? Y voy a pasar por aquí mi ovillo de color rojo, ¿vale? Y voy a tirar, ¿veis? Y cierro, ¿vale? Y entonces ahora lo que voy a hacer es añadir, vamos a empezar a hacer nuestro primer corazón. Entonces voy a añadir hilo blanco justo aquí donde he terminado con esa vuelta, ¿vale? Entonces, como siempre, vuelvo a dejar el palmo y hago el nudo deslizado con el color blanco, ¿vale? Y entonces vengo aquí donde me tocaría continuar, ¿vale? Introduzco mi aguja, ¿veis? Y hago 3 cadenetas, ¿vale? Y entonces voy a trabajar en ese mismo punto un punto alto sin cerrar y otro punto alto sin cerrar. Ahora que tengo 3, los cierro. Y voy a trabajar 3 cadenetas, ¿vale? Entonces voy a contar 2, 4 y 6 puntos de base que me salto y en el séptimo voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos sin cerrar que cierro juntos. Hago 2 cadenetas y vuelvo a repetir 1, 2 y 3 puntos altos sin cerrar que cierro juntos. Entonces, para volver a hacer otro motivo de esto, me separo siempre por 1, 2 y 3, que no es lo mismo que entre aquí hacemos 2 cadenetas y entre motivo y motivo 3. Y de nuevo me salto 2, 4 y 6 puntos altos. En el séptimo vuelvo a repetir 1, 2 y 3 puntos altos sin cerrar, los cierro juntos y hago 1 y 2 cadenetas y vuelvo a repetir 1, 2 y 3 puntos altos sin cerrar que cierro juntos. Para separarme del siguiente motivo hago 3 cadenetas, vuelvo a contar 2, 4, 6 y justo aquí en la tercera cadeneta repito mi medio corazón, que era 1, 2 y 3 puntos altos sin cerrar que cierro juntos. Vale, ya voy a dejar por ahora el color blanco en espera. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a tirar
¿Veis? Y vuelvo a pasar mi ovillo por aquí y vuelvo a tirar, ¿veis? Vale, entonces ¿ahora qué pasa? Quito el blanco, ¿veis? Y el rojo, ¿de dónde viene? De este lado, pues comenzaré de nuevo con el rojo por aquí, ¿vale? Vengo a la tercera cadeneta y trabajo, ¿veis? Voy a dejar por detrás la hebra roja. Hago una cadeneta y ahí trabajo un punto bajo. Trabajo una y dos cadenetas y cuento aquí. En la vuelta anterior de puntos altos voy a dejar 1 y 2 libres y en estos dos voy a hacer puntos altos, ¿veis? Pero dejando ocultas mis cadenetas, ¿veis? 1 y 2 puntos altos, ¿veis? Y tanto por un lado como por el otro se quedan ocultas. Repito 2 cadenetas en rojo y aquí en el centro de mi corazón hago un punto bajo, ¿vale? Y repetiré esto. 2 cadenetas. De nuevo me salto 2 puntos altos y en los otros 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenetas y en el centro de mi corazón vuelvo a hacer un punto bajo. De nuevo 2 cadenetas. Cuento 2 puntos de base y en el tercero hago el primero de mis 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas y aquí donde mejor os venga, aquí en el punto o a mí me gusta más irme aquí, más al extremo y hago un punto bajo, ¿vale? Fijaos, y ya he formado mis corazones. Ahora, ¿qué hago? Como me toca vuelta de puntos altos en rojo, pues sigo con el rojo, levanto 3 cadenetas y giro. Vale. Y entonces, pues tengo que rellenar con puntos altos. Como aquí tenía 2 cadenetas, pues hago 1 y 2. Como aquí eran 2 puntos altos, 1 y 2. Como aquí son 2 cadenetas, de nuevo 1 y 2. En el punto bajo, pues hago otro punto alto, ¿veis? Es sacar, rellenar con puntos donde me toca para que ni me sobre ni me falten, ¿vale? Punto sobre punto y sobre cadeneta. Y así trabajaremos toda nuestra vuelta. ¿Veis? Y todavía no os vayáis porque tenéis que ver cómo vamos a pasar, por lo menos cuando retomemos el color blanco otra vez, para que veáis por dónde vamos a pasar nuestra hebra, ¿vale? Para que nos quede bien y se nos queden las hebras siempre por el mismo lado, ¿vale? Y eso nos va a marcar derecho y revés y va a hacer que luego todo el proceso, si lo tenéis que ver muy bien, porque vais a ver cómo hasta nuestras costuras van a quedar estupendas, ¿vale? Yo estoy sorprendida porque como de una idea que empiezas con una muestra a hacer piezas, qué costura hago, me ha sorprendido lo bien que me ha quedado todo. Vale, retomamos. Ahora nos tocaría la vuelta de corazones de nuevo, entonces nuestra hebra está aquí, pues tenemos que cogerla por aquí, pero si venimos a este lado vemos que la hebra se queda a este lado, o sea que tengo que pasar la hebra por este lado, pero entonces para ello, fijaos cada una como lo veáis, yo cojo aquí y me traigo el hilo y hago mis 3 cadenetas, ¿veis? Pero pasando la hebra por ahí.
Entonces este es el lado en el que siempre vamos a pasar nuestras hebras. ¿Veis? Vamos a hacer esta vuelta para que veáis. 2 y 3 sin cerrar, las 3 cadenetas de separación. Fijaos ahora, ya si queremos no contar, conseguir el punto que va encima de este corazón del centro, pues trabajo ahí, ya no tengo que contar los 6 puntos, ¿vale? 3 cierro juntos, 2 cadenetas. Las 3 cadenetas, ¿veis? Y entonces todo el tiempo vais a ver que quedan por el mismo lado. Si seguimos trabajando así, que ya no tiene pérdida, fijaos, termino la vuelta de blanco y vuelvo a hacer lo mismo. Abro así, paso mi ovillo blanco, ¿vale? Esta es la manera en la que yo he trabajado cada una, pero de esta manera nos evitamos cortar hilo y tener que añadir y luego todo hebras sueltas que ocultar, se nos quedan todas ocultas por detrás y además no las arrastramos que nos consume más hilo, ¿vale? De hecho, el blanco en una vuelta queda del derecho y en otra, como en esta y en otra del revés, no pasa nada, ¿vale? Yo antes era más maniática con eso, pero es verdad que así es más cómodo y nos da menos pereza, porque si vamos cortando en cada vuelta, esto no le apetece hacerlo a nadie porque es que se hace muy pesado, ¿vale? Entonces, fijaos, nos toca retomar el rojo y la tengo aquí, ¿vale? Entonces me tengo que fijar por dónde paso mis hebras, veo que son por detrás, ¿vale? Entonces, pues cogeré, me vengo aquí o aquí, si lo vemos que queda mejor, no importa, ¿vale? ¿Veis? Paso así, hago una cadeneta. Este da igual porque este se queda fuera ya. Y vuelvo a hacer mi punto bajo, mis 2 cadenetas y de nuevo me salto 2 y hago, y hago 2 puntos altos. Y 2 cadenetas y el punto bajo aquí en el corazón, ¿vale? Y fijaos, lo importante es que los cambios de color, ¿veis? Y no tengo que ir cortando. Bueno, monas, vamos a tejer una pieza para nuestra espalda. Dos piezas para nuestros delanteros. Y 2 piezas para nuestras mangas. Bueno, monas, fijaos, vamos a ver cómo unir el delantero a la espalda por el lado derecho, ¿vale? Entonces, fijaos, lo primero de todo es ver que nuestras piezas están del derecho, porque a veces
Nos podemos confundir con toda la trama y que queden los corazones del revés, ¿vale? Y darnos cuenta luego. Puede pasar, ¿vale? Y luego que la pieza esté del revés. ¿Y cómo voy a identificar eso? Sí, en la muestra, ¿veis? Tal y como yo la enseño, lo que hacemos es ir dejando estas hebras por un lado, ¿veis? Tanto en este lado como se van quedando, como en este. ¿Veis? Es el lado que marcamos como revés, ¿vale? No tiene pérdida, ¿veis? Y por este lado, fijaos el medio corazón que limpio y por aquí también, ¿vale? No vemos hebras por ahí blancas ni nada que nos destaque. Vale, una vez identificados bien nuestros lados, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, por ejemplo, aquí me he dejado una hebra corta, no he ido con vista para haber dejado pues como 3 veces este largo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es coger pues un trozo de hilo y vamos a medir generosamente esa longitud unas 3 veces. Esto cambia según el tipo de costura, ¿vale? Igual luego resulta que nos falta, nos sobra. Bueno, en este caso no va a faltar, pero tampoco va a sobrar mucho. ¿Vale? Entonces hacemos así. Varios nuditos. Vale, y en este caso la verdad es que no me suele gustar empezar por aquí, porque entonces lo que tenemos que hacer es contar los puntos, ¿vale? Entonces mal. Prefiero girar y empezar a coser por el extremo, porque así no me voy a confundir y me cuesta menos trabajo, ¿vale? Así que fijaos que a veces los fallos de otro. Vale, entonces vuelta a repetir, ya tenemos nuestro hilo cortado, no pasa nada, venimos, veis, siempre va a ser mucho más fácil comenzar por este lado y llegar hasta el último punto de aquí, ¿vale? Y no tener que andar contando o que resulta que al tomar un punto de un lado y de otro nos salen de más o de menos, de esta manera mucho más fácil. Entonces, como siempre, vale, vamos a enhebrar, quitamos cosas porque tenemos que girar, ¿vale? Entonces, sujeto estos dos, ¿vale? Y voy a girar y no pasa nada. Entonces estamos tejiendo por el derecho y fijaos, a mí me gusta este punto. ¿Veis? El hilo viene de este lado, ¿vale? Pues yo vengo aquí a las cadenetas, no al siguiente, ¿vale? Y en lugar de coger el punto, la espiguita, como cuando hacemos los puntos de crochet, voy a coger así el cuerpo del punto, ¿vale? Y entonces vengo y cojo el segundo punto de este lado. Fijaos, no tiene pérdida, vengo al siguiente. Cojo el siguiente punto de ese lado, cojo el de este, ¿vale? Y vamos tirando con una tensión normal, ni demasiado que no se tensen mucho, ni que tampoco se queden ahí flojos, ¿vale? Y vamos a hacer así, fijaos, no tiene pérdida. ¿Veis?
Y a mí la verdad es que me gusta bastante. No sé si en el proyecto anterior ya lo utilicé y es una manera de... se quedan muy disimuladas las costuras. Vale, y vamos a hacer así hasta llegar al último punto de nuestro delantero. Bueno, y aquí ya estamos llegando al último punto. Vale. Entonces, como os digo siempre, ¿qué hacemos cuando lleguemos al final? Lo primero, tirar un poquito sin excedernos, ¿vale? Para que no se quede esto encogido. Bien, giramos, ¿veis? Y ahora es el momento de dar unas puntaditas. ¿Veis? Y de ocultar un poquito la hebra, pero no del todo, porque hasta que no nos probemos la prenda final, a mí no me gusta ocultar hebras. ¿Por qué? Porque yo si no las oculto, en todo momento podré deshacer todo y hacer otro proyecto, reusar la lana, ampliar algo, quitar filas, poner, ¿vale? Entonces, bueno, dejamos la hebra, ¿vale? Y ahora es el momento de probarnos y ver cómo va quedando nuestro... Hasta aquí llevaríamos como un chaleco. Bueno, monas, fijaos como chaleco ya, qué bonito está quedando, ¿eh? Y ahora lo que vamos a ver es cómo poner nuestras mangas, ¿vale? Vamos a hacer una unión como hemos hecho en los hombros, ¿vale? Pero tendremos que tener en cuenta que los puntos están de lado, ¿vale? Ahora lo veremos con más detalle. Bueno, monas, fijaos, lo primero ahora para fijar las mangas con la misma costura por el delantero que hemos hecho antes, perdón, por el lado derecho, lo que haremos será colocar un marcador en el centro, sea cual sea el número de motivos que hayamos hecho, buscamos el centro, ¿vale? Que el mío es este, de nuestra manga. Entonces venimos, esto para guiarnos, venimos aquí al centro, justo a nuestro hombro y lo fijaríamos. Y luego pues vemos así más o menos de manera natural, sin estirar mucho, hasta dónde llegaría
nuestra manga, ¿vale? Yo en el otro lado que ya lo he hecho he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y justo aquí debajo de la vuelta de puntos altos he colocado marcador, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es fijar el primer punto y lo mismo voy a hacer para el otro lado. Bueno, fijaos, ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo, ¿vale? Voy a cortar como 3 veces el ancho de la manga. Siempre se podrá añadir, ¿vale? Pero cuanto más larga, más se nos enreda y es un follón. Entonces, vamos a ver, he contado y tengo 42 puntos, creo, a cada lado, que yo ya con cada pieza ya estoy perdida de los puntos que tenía. Entonces, tengo 42 y tengo 8 vueltas, 5 por 8, 40, ¿vale? Entonces, comenzando aquí, yo creo que voy a ir sacando 2 puntos de aquí, de la de puntos altos, y 3 de aquí, ¿vale? Ahora veremos cómo en cada una y luego los 2 que me faltan, pues aquí hasta llegar al centro, ¿vale? Por ejemplo. Se trata siempre de seguir una secuencia la misma, ¿vale? Hacer el número de puntos, ir cogiendo de ahí, pero que sea para que quede regular, ¿vale? Nuestra costura. Entonces hago el nudo. Vale, aquí es porque de nuevo no he ido con cabeza, les traen muchas cosas, porque yo a cada pieza le suelo dejar la hebra ya de varias veces su ancho, ¿vale? Para no tener que añadir luego hilo, pero bueno, no importa. Así que, como la he cogido de este lado, vamos a hacer la misma operación que en los hombros, pero fijaos, voy a coger aquí como el principio de aquí del punto alto. Uno, fijaos, aquí cojo el primero de la vuelta y otro a este lado. ¿Veis? Dos, tres, cuatro y el quinto. ¿Vale? Así cogeremos puntos a un lado y a otro y queda fenomenal la unión, ¿eh? Yo la verdad es que esperaba que quedara peor al tener además dos colores, pero queda fenomenal.
Bueno, monas, fijaos qué chulada cómo va quedando. Estoy encantada, ¿vale? Ya nos quedan simplemente los puños y ver qué hacemos con este borde de la chaqueta. Pero vamos, es que cuanto más me miro, más me gusta. Fijaos si es largo. ¿Qué os parece? Bueno, monas, vamos a pasar de este puño, que todavía no está hecho, ¿vale? Está la pieza de la manga sin trabajar, a fijaos este puño elástico que queda monísimo. Fijaos, lo primero de todo va a ser, como siempre, un nudo deslizado, ¿vale? Y vamos a añadir hilo, ¿vale? Entonces siempre vamos a ir a la costura aquí de debajo de la manga, ¿vale? Entonces vamos a entrar y la primera vuelta vamos a trabajar un punto bajo, ¿veis? En cada punto. ¿Veis? Aprovecho para ocultar esta hebra. Ya he terminado mi primera vuelta, a mí me han salido como 83 puntos bajos. Voy a cerrar con punto deslizado. Levanto cadeneta y en esta vuelta lo que voy a hacer es reducir a la mitad de puntos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como tengo impar, me salto el primero y hago así, saco una hebra, ¿veis? Y cuando tengo 3, hago el punto bajo, ¿vale? Voy a hacer disminuciones con punto bajo, es decir, saco una lazada, saco 2 y cuando tengo 3, cierro juntos, ¿vale? Entonces voy pasando de 2 puntos a 1. Y así toda mi vuelta. Vale, ya he terminado mi segunda vuelta, que son todo disminuciones, y vengo aquí al primer punto y cierro la vuelta. Vale, y ahora entonces vamos a trabajar de la siguiente forma el punto elástico y es, yo he trabajado 17 cadenetas, 3, 4, 5, 16, 17. Porque quiero 16 puntos, ¿vale? La primera siempre para dar altura. Y ahora en la tercera hebra, que es la de aquí atrás, si giro un poquito, voy a ir haciendo puntos deslizados, ¿vale? Y tengo que sacar 16 puntos. 3, 4, 15 y 16, ¿vale? Que se queda este último, se suele quedar ahí que cuesta verlo. ¿Vale? ¿Veis? Y entonces lo que hago es venir, ¿vale? Veo que viene de este punto, pues en el siguiente hago un punto deslizado. Giro, ¿vale? Y entonces nos va a tocar trabajar siempre en la hebra trasera. ¿Vale? De esta espiguita que nos queda siempre, pues tengo que sacar los puntos, ¿veis? Seguimos con punto deslizado, todas las vueltas igual. 16 de subida, 16 de bajada. Bueno, fijaos, lo que vamos a hacer es hacer nuestra costura por el lado derecho del puño y con una aguja, ¿vale? Ya hemos enhebrado, hemos acabado aquí arriba la vuelta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es esta vuelta, las espiguitas de aquí las vamos a ir cogiendo como de lado, ¿vale? Y vamos a ir pasando, fijaos, de esta espiguita a la siguiente, como atravesando, ¿vale? Y ahora venimos
a esta cara y buscamos también justo, veis que corresponde con esta y también cogeré así y paso de una espiguita a la siguiente. Vale, y veis, de nuevo al otro lado vuelvo a hacer paso de una, clavo así y paso a la siguiente, ¿vale? Vuelvo a este lado. Bueno, monas, fijaos, ahora vamos a ver cómo hacer el borde ya de nuestra chaqueta para terminar. Entonces, lo primero de todo será hacer una vuelta en todo el borde a mí me gusta llamarla de regularización. Lo que vamos a hacer es hacer puntos bajos, pero encontrar el número de puntos, en este caso, por ejemplo, que caben aquí, que es la secuencia que se repite, y repetirlo todo el tiempo, para que nuestros puntos queden uniformes a lo largo de todo el borde, ¿vale? Entonces a vosotras no os tiene por qué quedar bien el mismo número que a mí. De acuerdo, entonces como siempre añadimos el hilo. Vale, y probamos a ver los puntos. Vale, yo todavía no he ocultado hebras porque os lo digo siempre que a mí me gusta ocultarlas cuando el proyecto está terminado, porque así siempre puedo coger y reutilizar si no me gusta el hilo en otro proyecto, ¿vale? No sería la primera vez que lo he hecho. A ver, entonces, ¿veis? Se trata también de coger varias hebras, ¿veis? Para que no... Porque si cogéis solo una hebra para hacer el punto queda una cosa rara, ¿veis? Entonces he hecho una en la esquina, un punto, otro en mitad del punto alto, cogiendo ahí, si habéis visto, dos hebras. Y ahora, por ejemplo, puedo ir aquí a la base del corazón, a ese hueco y, por ejemplo, veis aquí que nos coge la cadeneta del color blanco, pues meter aquí otro punto, ¿vale? Y, por ejemplo, en la base de esto, otro punto. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho? 3, 4, 5 y podemos repetir esa secuencia pinchando siempre, veis, en la base 1, ¿veis? En la base 1, otro. A ver, pinchando bien que cojamos, ¿veis? 2 hebras, 2, otro aquí, ¿veis? En el hueco este, 3, otro aquí pinchando varias hebras, 4 y justo aquí 5. ¿Veis? Entonces yo creo que a mí así me queda regular, ¿vale? Vosotras si os sobra o falta o habéis usado un hilo que varía mucho el grosor, bueno, pues buscáis vuestra distribución de puntos y lo vais repitiendo a lo largo de todo el borde de nuestra chaqueta. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra chaqueta terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.